Señor Tellado, lo voy a intentar solo una vez más. ¿Ustedes desde el Partido Popular condenan el asesinato de civiles perpetrado por Israel? Protestas durante la vuelta están tensando muchísimo el terreno político, el debate político en nuestro país. La oposición acusa directamente a Pedro Sánchez de alentar la manifestación y desde el Gobierno señalan que el deporte no puede ser una isla ajena al sufrimiento en Gaza. Versus ya en el curso político, lejos de apaciguarse las aguas. Estamos en una situación política lamentable, que a mí me avergüenza como político. Por los casos de corrupción, dice Feijóo, que cercan al Gobierno. Yo comprendo que... El alcalde de Madrid responsabiliza directamente a Sánchez de lo sucedido. Exigimos, por tanto, que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior condenen de manera firme e indubitable a los violentos. Cree que ha sido él quien los ha incitado con declaraciones como esta. Nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Esto sucedía en Málaga, en un acto horas antes de la carrera. Ayuso, que ha visitado al equipo israelí, no tardaba en reprochárselo. Un presidente tiene que llamar a la convivencia, al entendimiento o por lo menos no azuzar más una situación. Y ya una vez cancelada la etapa lo hacía por carta el líder popular. Asegura que el Gobierno ha inducido lo que él considera un ridículo internacional televisado. El Ejecutivo le echa en cara que use la palabra respuesta para hablar del genocidio en Gaza. No solo me parece bien, es que me parece un motivo de orgullo que este país no sea insensible ante lo que está pasando en Palestina. Somos, sin lugar a dudas, un ejemplo de defensa de la legalidad internacional, de los derechos humanos y, sí, de exigencia de parar el genocidio ya en el mundo. Y Podemos habla de una victoria histórica. Estaba sirviendo para lavarle la cara a los que están ejerciendo un genocidio contra el pueblo de Palestina. Bien distinta es la sensación entre las asociaciones policiales. Nuestros compañeros hacen todo lo que pueden y, sobre todo, hacen lo que les dejan hacer. Algunas incluso han anunciado medidas legales contra los responsables del dispositivo. Está con nosotros Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular. Muy buenos días, señor Tellado. Bienvenido de nuevo a la hora de la 1. Muy buenos días. Antes de nada, señor Tellado, ¿qué valoración hace el Partido Popular de lo que sucedió ayer en la Vuelta Ciclista a España? Bueno, yo creo que es muy lamentable lo que hemos vivido en el día de ayer, ver a todo un presidente del Gobierno alentando protestas, alentando violencia para boicotear la Vuelta Ciclista a España en su etapa final, en su última jornada, es desde luego una irresponsabilidad que nadie ha visto en ningún primer ministro de ninguna democracia moderna, ¿no? Y creo que desde luego es bastante lamentable. Sánchez quiere poner la causa palestina en España en primer plano para tapar los casos de corrupción que afectan a su entorno familiar, a su partido y a su gobierno y que le acorralan políticamente en estos momentos. Y creo que eso es lo único que en el día de ayer preocupaba a Pedro Sánchez, ¿no? Creo que es muy grave que desde el Gobierno de España se alienten protestas de esta naturaleza y tremendamente grave que el dispositivo planteado desde el ministerio del señor Grande Marlaska haya dejado indefensos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Sánchez aplaudía a los manifestantes y ayer se provocaban graves daños a 23 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es inadmisible y, por lo tanto, desde el Partido Popular lo único que podemos decir es que estamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lamentamos la imagen internacional que en el día de ayer se ha dado de nuestro país, derivado de la irresponsabilidad profunda de un presidente del Gobierno que una vez más demuestra no estar a la altura. Naciones Unidas y UNICEF, señor Tellado, han documentado miles de niños asesinados en Gaza. ¿Condena usted expresamente al gobierno israelí por estos crímenes, por estas muertes? Mire, es evidente que a nadie gusta lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza, pero le corresponde a la Corte Penal Internacional determinar si eso es un genocidio o no lo es. Y por lo tanto nosotros, desde luego, con quien no estamos es con Hamás, con quien no estamos es con organizaciones terroristas internacionales que en estos momentos aplauden al gobierno de España y eso desde luego es tremendamente grave. Nosotros le pedimos a Israel que diferencie perfectamente entre lo que es una organización terrorista y la población civil que no debe sufrir las consecuencias de la situación que está viviendo ese territorio, ¿no? No me queda claro, señor Tellado. Entonces, ¿ustedes desde el Partido Popular condenan los asesinatos perpetrados por el gobierno israelí?
creo que me ha manifestado con bastante claridad. Nosotros creemos que Israel tiene derecho a defenderse de una organización criminal y terrorista como es Hamás, pero le pedimos a Israel que diferencie entre la población civil y entre la organización terrorista. Y eso es lo que demandamos desde España. Y por lo tanto, nosotros con quien nunca vamos a estar es con Hamás. Y creemos que un Estado democrático tiene derecho a defenderse de una organización criminal, respetando los derechos humanos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es considerado un criminal de guerra perseguido por la Corte Penal Internacional. En su opinión, ¿debería ser detenido si entra en territorio europeo tal y como indica la ley? Mire, insisto, eso le corresponde determinarlo a la Corte Penal Internacional, no a Pedro Sánchez, por muy necesitado que esté de una cortina de humo para tapar los casos de corrupción. Que nadie vea en Sánchez un compromiso humanitario con lo que sucede en Gaza, porque esa no es su preocupación, esa no es su prioridad. Sánchez está desesperado por la situación en la que se encuentra su gobierno, por su debilidad parlamentaria, por sus problemas con los socios, por sus problemas ante el Tribunal Supremo, ante los juzgados que investigan a su entorno familiar, de partido y de gobierno, y eso es lo que le lleva a buscar en la causa palestina esa cortina de humo con la que pretende taparlo todo. La ley indica precisamente que si hay una orden de arresto internacional, como es el caso contra Benjamin Netanyahu, debe ser perseguido y detenido en los países firmantes del tratado. ¿El Partido Popular defiende la aplicación de la ley en el caso del arresto de Benjamin Netanyahu? Mire, nosotros defendemos la ley siempre, en todos los casos. Ayer no lo hizo el presidente del Gobierno de España cuando alentaba unas protestas para tratar de reventar o boicotear la etapa final de la Vuelta Ciclista a España. Nosotros creemos que la postura internacional de España debe ser acorde a la postura del conjunto de la comunidad internacional y que España debe posicionarse junto a la Comisión Europea en este asunto, no ir por libre como pretende Pedro Sánchez, buscando un protagonismo. O sea, no es capaz de resolver los problemas de España y resulta que va a liderar la resolución del conflicto que enfrenta a Israel con Palestina. Mire, yo creo que aquí hay mucho interés partidista, aquí hay mucha desesperación por un político que está acabado, que está aniquilado, y creo que no hay que confundir a la ciudadanía española. Y ojo, lo de ayer han sido unos actos irresponsables, porque la realidad es que no se puede poner en juego la seguridad de ciclistas, la seguridad de los organizadores, la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por mucha desesperación política en la que se encuentre Pedro Sánchez. Me gustaría destacar unas declaraciones de Dominique de Villepin, exministro de Exteriores, ex primer ministro de Francia, que ha dicho literalmente, señor Tellado, España salva el honor de Europa. ¿Cómo explica que un referente de la derecha francesa apoye la iniciativa del Gobierno de España en el caso del genocidio en Gaza, mientras ustedes la están criticando? Mire, defender los derechos humanos nos une a todo el mundo. El derecho a manifestación, el derecho a la protesta, está consagrado en nuestra Constitución, pero eso no debe alterar el orden público de un país. Y por lo tanto, los que ayer se querían manifestar podían hacerlo, pero lo que no podían hacer es poner en juego la seguridad de deportistas y del conjunto de la organización. Eso es una irresponsabilidad. Y por lo tanto, ahí, en las protestas, en los disturbios que hubo ayer, no hay nada de honorable, créame que no lo hay. El derecho a defender una solución pacífica en el conflicto de Israel y Palestina, por supuesto que sí, pero sin poner en duda, sin poner en juego la seguridad del resto de personas. Y por lo tanto, no se puede denunciar la violencia con más violencia, con disturbios. No hay nada de honorable en lo que ayer sucedía. Me gustaría, señor Tellado, que miremos también hacia la Unión Europea, porque Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es una política de derechas, ha planteado sanciones y una suspensión parcial del acuerdo europeo con Israel. ¿Ustedes en el Partido Popular están de acuerdo con Ursula von der Leyen? Mire, nosotros estamos de acuerdo que los Estados miembros de la Unión Europea tengan una posición consensuada y unánime, unida. Y por lo tanto lo que no creemos es que sea razonable que el presidente del Gobierno de España vaya por su parte y no en el seno de la Comisión Europea, de la Unión Europea, que es donde nuestros países, nuestros aliados, debemos fijar nuestra posición. Creemos que Sánchez se equivoca de forma interesada
cuando rompe los consensos internacionales sobre esta cuestión. No le corresponde a Sánchez. Sánchez es un líder político desesperado, arrinconado, y lo que busca es un protagonismo y cambiar el debate político de nuestro país. Lo que quiere es que los españoles no hablen de la corrupción del gobierno, y lo que quiere es distraer a toda la izquierda con esta cuestión. No hay nada de humanitarismo en la posición de Pedro Sánchez, créame, no lo hay. En su opinión, señor Tellado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se equivoca cuando propone la suspensión del acuerdo comercial con Israel. Mire, lo que creo es que es la presidenta precisamente de la Comisión Europea la que debe liderar la posición de los Estados miembros, no Pedro Sánchez, y por lo tanto creo que el papel de Ursula von der Leyen es el legítimo, está haciendo lo que considera responsable y va a buscar el consenso de los Estados miembros de la Unión, y creo que eso es lo que debe hacer. Cuando España rompe posiciones comunitarias, se equivoca profundamente. Vamos a repasar las víctimas que nos está dejando la masacre, el genocidio en Gaza, señor Tellado. Más de 64.500 muertos, más de 163.000 heridos, 18.500 niños asesinados, 1.580 trabajadores de salud asesinados, 235 periodistas, trabajadores de medios de comunicación asesinados, 94% de hospitales dañados o destruidos, más de 470.000 personas en hambruna. Mire, la International Association of Genocide Scholars, que es la principal asociación de estudios de genocidios del mundo, ha concluido que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición de genocidio. ¿Ustedes qué le dirían a los que dicen que el Partido Popular está atrincherado en una posición negacionista, señor Tellado? Negacionista en cualquier caso. Nosotros estamos en la defensa de los derechos humanos y creemos que nuestra postura es tremendamente clara. Lo que le pedimos a la gente es que no juegue con esta cuestión. Todo lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza tiene su origen en un ataque terrorista iniciado por la organización internacional Hamas, una organización terrorista contra la población israelí. Israel ha decidido contestar a ese ataque, lo ha hecho, y nosotros desde luego no compartimos las consecuencias de este conflicto, y creemos que se debe diferenciar entre lo que es una organización terrorista como Hamas y la población civil de Gaza, a la que hay que proteger y defender, y por lo tanto pedimos que se encuentre una solución a este conflicto, pero desde luego pedimos que el Estado español no puede estar del lado de una organización terrorista. A mí me produce asco ver cómo una organización terrorista como Hamas felicita públicamente a Pedro Sánchez por su defensa de esta organización. Eso no puede pasar jamás. Le pedimos al Gobierno de España que sea responsable y que se una a los Estados de la Unión Europea en la defensa de la búsqueda de una solución pacífica a ese conflicto, que se respeten los derechos humanos, que se respeten las convenciones internacionales. Hay imágenes que estamos viendo todos los días en la televisión que a nosotros nos producen un profundo rechazo, y por eso lo que le pedimos a Israel es que diferencie perfectamente su derecho a la legítima defensa frente al ataque de una organización terrorista a la población civil que no tiene ninguna culpa de lo que allí sucede. Señor Tellado, lo voy a intentar solo una vez más. ¿Ustedes desde el Partido Popular condenan el asesinato de civiles perpetrado por Israel? Es que claro que condenamos el asesinato de civiles. Le ruego que no tergiverse la posición de mi partido desde la televisión pública de España. Por supuesto que el Partido Popular condena el ataque a civiles, a población civil, que no debe sufrir las consecuencias de que un Estado democrático como Israel se defienda de una organización terrorista como Hamas. Y por lo tanto creo que su pregunta es tremendamente irresponsable, teniendo en cuenta que estamos en una televisión pública. Creo que este no debe ser el foro para que el Gobierno utilice los medios públicos para establecer una cortina de humo para tapar la corrupción sistemática del presidente del Gobierno. Señor Tellado, le agradecemos muchísimo su opinión. Gracias por habernos acompañado esta mañana en la Hora de la 1. Un saludo. Gracias a usted y muy buenos días. Hasta luego. Buenos días, señor Tellado. Marta, no será por no haberlo intentado, ¿eh? Yo creo que, Silvia, le he preguntado por tierra, mar y aire. Has intentado, al final has conseguido un poquito, pero no sé qué sería el discurso del señor Tellado si no pudiera pronunciar la palabra Sánchez, porque a cada pregunta que le hacías concretamente sobre Netanyahu, sobre Israel, sobre decisiones que han adoptado la Unión Europea,
no respondía a la pregunta y respondía sobre el señor Sánchez o sobre Hamás. Nos ha quedado muy claro que condenan a Hamás. ¿Condenan a lo que está sucediendo en Israel? Bueno, al final un poquito te lo ha venido a decir, pero me resulta muy llamativo cómo no duda el señor Tellado en llamar casi violentos a los manifestantes de ayer y, sin embargo, no llama violentos ni condena de una manera explícita el genocidio que está perpetrando Netanyahu y ni siquiera se atreve a llamarlo genocidio porque dice que eso lo tiene que decidir organismos como la Corte Penal Internacional, que, como muy bien le ha recordado, ha emitido una orden contra Netanyahu. Yo creo que esto evidencia una vez más las dificultades que tiene el Partido Popular y las contradicciones en el mismo seno del PP. Por una parte tenemos al PP de Madrid, que básicamente habla de antisemitismo cuando hay manifestaciones de este tipo y habla de una turba cuando ayer salieron, según datos de la delegación, 100.000 personas a protestar, como si fueran encomendados por Pedro Sánchez o por algún dirigente político. No, la gente que ayer salió es gente de la sociedad civil que sale y no tiene nadie que mandarles a hacer nada, porque estas son unas protestas que yo creo que se han canalizado muy bien a través de las organizaciones pro-palestinas, pero también gente organizada de la sociedad civil. Y una cosa muy llamativa de lo de ayer, que yo creo que es el gran titular, no solo ganó Vingar en lo deportivo y Palestina en lo moral, sino que creo que perdió Israel. A Israel le interesa sobre todo su reputación, ¿no? Cómo es percibido por el resto de los ciudadanos y por el resto de países como una democracia de Oriente Medio, como muy bien ha repetido hoy el señor Tellado, y ese es un argumento que utiliza mucho muchos países y la derecha también, pero cómo ha visto cómo esa reputación está cayendo en picado y cómo no lo compra todo Silvan Adams, el propietario del equipo Israel, no lo compra todo el dinero y no lo compra todo tampoco el apoyo de Estados Unidos. Yo creo que ayer precisamente se vio ese fin de la impunidad que no se ha visto en muchos años en Israel y cómo son percibidos por el resto de la población. Se acaba de incorporar a la mesa Ignacio Jurado. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, por matizar un poquitito, hay una orden de búsqueda y captura contra Benjamín Netanyahu. Hay que aplicar la ley. Nosotros, como firmantes del Tratado de la Corte Penal Internacional, nuestra obligación, y esto no está en duda, es detenerlo. De hecho, incumpliríamos nuestro compromiso si no detenemos a Benjamín Netanyahu cuando llega a España. Exacto, y aquí la dificultad un poco del Partido Popular de mantener su posición. Yo creo que hay un poco que diferenciar lo que es el día después de las protestas y cómo este asunto ha permeado en la agenda política a largo plazo. Yo creo que hoy, en términos de las protestas, el Partido Popular puede fácilmente defender, bueno, pues no, se han producido protestas que han sido disruptivas y esto nuestro partido está en contra y el gobierno posicionarse a favor de los manifestantes, pero digamos en términos de la agenda política a largo plazo es mucho más difícil para el Partido Popular mantener una posición, porque esto es un marco que es favorable al gobierno, es un asunto que sabemos que en términos de opinión pública España es un país muy alineado con la causa palestina. De hecho, en la propia derecha, a diferencia de otras derechas europeas, la derecha española, demoscópicamente no es especialmente pro-israelí, y luego además es un asunto que permite una posición de protagonismo a Pedro Sánchez en la agenda internacional que evidentemente también es favorable al gobierno. Por tanto, yo creo que de ahí las dificultades del Partido Popular. Hoy está muy interesado en hablar de las protestas y yo creo que en ese sentido sí que vemos cómo se han alineado ambos campos en términos de unos hablando de la protesta, otro de lo que es la causa en sí misma, pero a largo plazo el Partido Popular tiene una posición mucho más difícil que mantener por los asuntos que decía y por cómo también el escenario internacional se está reconfigurando en contra de la posición israelí. Federico. Yo voy a ser muy sincero, Silvia. Resulta difícil ponerse de este lado de la mesa y encontrar un hilo en el discurso de Miguel Tellado del que tirar para hacer una mínima defensa de la postura que tiene el Partido Popular en este asunto. Esa equidistancia, ese ponerse de perfil, ese ponerse de lado ante el drama que estamos viviendo en Gaza, ante lo que yo creo que nadie con dos dedos de frente puede negar que es un genocidio, con todas sus letras y con todas las consecuencias que tiene admitir que es un genocidio, resulta francamente difícil, por no decir imposible, encontrar en lo único en lo que yo puedo estar un poco
de acuerdo, entre comillas, es en que efectivamente creo que el presidente del gobierno está utilizando esto de alguna forma un poco tanto oportunista. Le viene bien el discurso sobre el tema de Gaza para efectivamente tapar la debilidad que tiene ahora mismo en el gobierno. Acaba de perder una votación importantísima en el Congreso, no sabe si va a sacar adelante. ¿Qué está pasando en Gaza? No, sí. Si le viene bien hacer lo correcto, pues yo no tengo problema. No, a eso voy, a eso es a lo que iba. Lo que pasa es que le viene bien, pero está haciendo lo correcto, está haciendo lo que tiene que hacer, que es, y de hecho el otro día lo dije con las medidas que aprobó el gobierno la semana pasada, creo que es lo correcto, esa es la postura que debe tener el gobierno de España. Y precisamente por eso no entiendo la postura del Partido Popular, porque si criticara a Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo dijera lo que tiene que decir, tendría mucho más valor y tendría mucho más sentido esa crítica a Pedro Sánchez. Pero criticar a Pedro Sánchez y ponerse de equidistante y ponerse de perfil ante lo que está pasando en Gaza, al único al que le perjudica es a un partido que lo que está intentando con esto es mimetizarse con Vox, que es lo peor que puede hacer ahora mismo el Partido Popular, perdiendo además un voto de centro, un voto moderado, que cada vez hay más gente que no entiende en qué posición está ese partido. En las encuestas está muy medido. El Instituto Elcano hizo un análisis recientemente en el que valoraba el apoyo de los votantes en general, de la población, y de cómo los votantes de la derecha sí que condenan el genocidio perpetrado, sí que lo consideran un genocidio en una gran mayoría. Y ya no solo por cuestión de humanidad, que para mí debería ser lo primero, sino por una cuestión electoralista, les debería interesar. Y sin embargo, yo creo que el discurso que permea del PP de Madrid, y vuelve un poco a eso, es el que al final es mayoritario y no quieren, digamos, contradecir o no quieren que se vean esas costuras que hay, por una parte, por el portavoz. Es que yo aluciné, perdón, el otro día el portavoz del PP de Madrid hablando en la Asamblea diciendo que es que ¿cómo va a perpetrar nadie un genocidio si es que avisan a los edificios para que los desalojen? Y esto es la misma lógica que decir que ETA no hacía terrorismo porque llamaba para avisar dónde se hacían los atentados. Es que es absurdo, es tan absurdo que me parece llamativo cómo un partido como el Partido Popular esté en este discurso. Enseguida vamos a analizar precisamente con Ignacio y con Irene cómo el genocidio en Gaza hace saltar por los aires los ejes de la izquierda y la derecha, porque es un asunto que abona la transversalidad. De hecho, tengo aquí ese barómetro del Real Instituto Elcano que vamos a comentar dentro de un instante. Pero antes vamos a incorporar a nuestra conversación a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid. Delegado, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo organizaron ayer el dispositivo de seguridad, delegado? Bueno, desde hace semanas se ha venido trabajando por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los servicios también de seguridad municipales y el resto de equipos de emergencia, para diseñar un dispositivo que velara por la seguridad tanto del evento como de los posibles manifestantes. Es muy importante el que recordemos que el derecho de protesta, el derecho de manifestación es un derecho fundamental recogido por nuestra Constitución y por lo tanto debemos velar por él también. Y eso es lo que se produjo en el día de ayer y también el sábado en la Comunidad de Madrid, días en los que un despliegue muy importante, un despliegue extraordinario por parte de las fuerzas y grupos de seguridad y los servicios de emergencia, pues trabajaron para velar por la seguridad tanto de los asistentes como también de los manifestantes. Delegado, ¿hubo incidentes relevantes o se garantizó el derecho a la manifestación sin riesgos? Hubo incidentes muy puntuales que fueron rápidamente resueltos con eficacia por la Policía Nacional ayer en Madrid. Quiero felicitar, quiero reconocer y agradecer el extraordinario trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estos días, y creo que gracias a esa eficacia hemos podido constatar que, a pesar de que algunos se empeñen en tratar de disfrazarlo todo de violencia, no ha sido así, y mayoritarísimamente hemos podido constatar en las calles de Madrid ayer una expresión pacífica, una expresión verdaderamente potente en la que se reclamaba paz, en la que se reclamaba solidaridad, en la que se reclamaba que se finalizara de una vez por todas el sufrimiento y la barbarie al pueblo palestino. El alcalde de Madrid dicen que ustedes desde el Gobierno son los que alientan la violencia, y hace un instante hemos hablado con el señor Tellado y se ha manifestado en la misma dirección. ¿Usted qué opina, delegado? Fíjese, hace apenas unos días estaba en la Asamblea de Madrid y pude escuchar a la señora Díaz Ayuso defender, incluso aplaudir con ardor, un injustificable razonamiento, un miserable razonamiento que defendía los ataques por parte del ejército israelí. Creo que o ayer, cuando la señora Díaz Ayuso se acercó a hacerse fotos con el equipo israelí, pues desde luego, si eso no es
el alentar otro tipo de actitudes, pues en fin, creo que nos lo tenemos que mirar. Desde luego el Gobierno de España lo que ha hecho siempre es trabajar en favor de compatibilizar ese evento, el desarrollo de ese evento, con, por supuesto, velar por la seguridad de unas manifestaciones, de unas protestas legítimas y que además se han desarrollado de una manera pacífica. Delegado, ¿qué mensaje quiere dirigir ustedes a quienes se manifestaron ayer pacíficamente en Madrid? Pues quiero decirles que han enviado un mensaje muy importante al mundo. Creo que hay algunos que prefieren que la sociedad esté aletargada, que la sociedad esté en silencio, distraída con otras cosas, pero ayer el pueblo de Madrid reaccionó, como lo ha hecho otros pueblos de España a lo largo de las últimas semanas, y envió un mensaje claro, nítido, contundente, pidiendo esa solidaridad, reclamando esa reacción internacional para terminar con el genocidio en Palestina. Creo que es un mensaje que ojalá contribuya a que termine esta barbarie lo antes posible. Delegado, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.